Muy buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Contento de estar con ustedes. Unos pequeños problemitas aquí para comenzar, pero gracias a Dios me dio la serenidad, la calma para poder comenzar. Les mando saludos de mi esposa que se fue a hacer nonino. Tuvo un día bien pesado y ya se está acostando temprano todos los días y agradezco a ella en todo lo que me ayuda. Un cariño para todos ustedes y vamos a repasar un poquito lo que vimos la última vez en este seminario de revelaciones de Apocalipsis de 24 temas, ¿no? La última vez vimos la lección número 20, ¿no? Cuando el Dios de amor castiga, la lección número 20. De paso, repaso en mi teléfono, si estamos conectados en el Facebook, si se está transmitiendo. Vamos a ver un poquito aquí, a ver si se está dando el mensaje, o voy a mirar desde mi computadora también, a hacer un refresco de la página, para ver que todo esté en orden, y por lo que veo todo está en orden, ¿no? Todo está en orden. Muy bien, entonces, un segundito, disculpen. Dice que hay problemas con este video. Vamos a tener que arrancar de vuelta, a ver si puedo arrancar de vuelta. Salgo y entro, apreciados, ¿ok? Vamos a ver si están dando o no. Hay problemas. Ok. Estoy bien, muy bien. Mi esposa me dice que me ve. Gloria a Dios. Que siga. Entonces cancelo lo que estaba por salir. Gracias a Dios que tengo mi ayuda idónea. Muy bien, hermanos. Ahora sí, vamos a repasar la lección número 20, que era cuando el Dios de amor castiga, ¿no? Cuando el Dios de amor castiga, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios, que es amor, pueda castigar, ¿no? Pero vamos a hacer un repasito. La primera pregunta, ¿sobre quién caerán las plagas, no? ¿Sobre quién caerán las plagas, no? Para pensar un poquito, ¿no? Sobre quién van a caer las plagas. La segunda pregunta para esta noche. ¿Para quién estaba preparado el lago de fuego y azufre? O sea, ¿no? Había un lago de fuego y azufre que lo llamamos la muerte segunda, ¿no? ¿Para quién estaba preparado ese lago de fuego y azufre? Bienvenida a Minerva, Miguel, también gracias Sara por estar presente. Les digo que en el Facebook no los puedo ver, pero mi esposa dice que se está viendo. Confiemos en Dios, que todo salga bien en esta noche, ¿no? La tercera pregunta, ¿qué pasará en el lago de fuego? ¿No? Al final del milenio, ese lago de fuego azufre donde va Satanás y los impíos, ¿qué va a pasar ahí, no? Y después de eso, ¿qué hará el Señor? La cuarta pregunta, ¿qué hará el Señor, no? Entonces repasamos las preguntas. La primera, ¿sobre quién caerán las plagas, no? Sobre los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca en su mano o en su frente, ¿no? O sea, por eso es muy importante no recibir la marca de la bestia, ¿no? Ni adorar a la bestia ni a su imagen, porque todos tendremos que rendir cuentas a Dios. Y Dios no va a tomar por inocente al culpable. La segunda, ¿para quién estaba preparado ese lago de fuego y azufre? La muerte segunda, el lago de fuego y azufre, no era preparado para el hombre, no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Lamentablemente nosotros nos aferramos al pecado y los que se aferran al pecado terminarán ese lago de fuego y azufre al final del milenio, que es la muerte segunda de la cual no hay retorno, ¿no? Ahora, ¿qué pasará con el lago con los que se adhieren al pecado? ¿No? ¿Qué pasará en el lago con los que se adhieren al pecado? ¿No? Con los que se pierden, hagámoslo más fácil, ¿no? No quedará ni raíz ni rama del pecado.
O sea, no es que va a haber algo ahí que nos va a recordar el pecado, alguna persona que está en las llamas quemándose, ¿no? Porque la justicia va a ser retributiva. Según lo que hizo, será lo que se quemará. Se puede quemar como un cabello y Satanás se va a quemar, creo que mucho más que un tronco, ¿no? Pero lo importante es que no quedará ni raíz ni rama del pecado, y lo único que nos recordará el pecado, ¿qué es? Yo sé si que lo saben, ¿no? Las marcas en las manos de Cristo, ¿no? Las marcas, ¿no? Que dice, con ellas fui herido en casa de mis amigos, en un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no hay dolor, no hay cicatrices, no hay cáncer, no hay fiebre, no hay nada, ¿no? Eso es lo único que nos va a recordar el pecado, ¿no? ¿Y qué hará el Señor al fin del milenio cuando se han destruido el pecado, raíz y rama? Lamentablemente, tal vez haya seres queridos que sean destruidos. Tal vez un servidor o tú. El Evangelio hay que aceptarlo hoy, no mañana. Pero si tenemos la posibilidad de vivir eternamente, tendremos dolor por aquellos que se han perdido y que sean quemados para desaparecer. Va a haber un dolor muy grande, pero el Señor promete que enjugará toda lágrima de todos los ojos, y ya no habrá más llanto ni clamor, dolor, porque las primeras cosas pasaron. El pecado no es un ciclo que se repite, es algo que Dios va a eliminar. La muerte es el próximo enemigo a ser destruido, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva por toda la eternidad, y nunca más se volverá a levantar el pecado. Muy bien, les agradezco por prestar atención al último tema, y ahora vamos a entrar al tema de esta noche, ¿no? El misterio de Babilonia, la gran ramera, ¿no? El misterio de Babilonia. Pero vamos a pedir la bendición de Dios, porque sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, te agradezco porque a pesar de los problemas, dificultades, me das la oportunidad de predicar tu palabra, que es el privilegio más grande que un ser humano puede tener en este mundo, compartir las cosas que tú has hecho en nuestra vida y lo que nos has enseñado, Señor. Bendice tu palabra, que no vuelva vacía. Tal vez por el tiempo que hemos hecho de lapso de no transmitir, haya muchas personas menos ahora, pero confiamos que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, así como Jesús conversó con una sola persona, con Nicodemo, una noche a solas, pero ese mensaje llegó a todo el mundo, que tu palabra, Señor, llegue a todo el mundo. Bendice a los presentes, apura a los que no se han conectado, y que juntos podamos unirnos en oración y adoración a ti, porque tú eres nuestro Dios, y tú eres el que da la fuerza y la sabiduría. Rogamos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, ¿no? Entonces, el misterio de Babilonia, el misterio de Babilonia, ¿no? Muy bien. Vamos a ver cómo podía compartir algunas cositas en pantalla. Es muy fácil, screen share, ¿no? Y ahí les pongo como para que puedan ver, ¿no? Lo que tienen ya en el Facebook, ¿no? Esas lecciones las ponemos en el Facebook, ¿no? Recuerden eso que está en el Facebook y que las compartimos juntos, ¿no? El misterio de Babilonia, la gran ramera, ¿no? El Apocalipsis contiene el último, ¿me escuchó bien? El último llamado de Dios de amor para los moradores de la tierra. Es el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, ¿no? De 6 al 14. Temed a Dios, dale gloria, o sea, manifestemos su carácter porque ha llegado la hora del juicio. Adoremos al Creador, guardemos el sábado. No adoremos, salgamos de Babilonia, de la confusión, de ese poder político religioso que se hace pasar por Dios, porque si no recibiremos sus castigos también nosotros, ¿no? Nos expone el complot y las artimañas de Satanás y nos describe la organización que él tiene para su trabajo, así como vemos que utilizó Herodes, ¿no? Para querer matar a Jesús. El enemigo Dios utiliza los poderes políticos, utiliza los sistemas religiosos, ¿no? Para ir en contra también del pueblo de Dios y su palabra
Dice, ningún otro libro ostenta un contenido tan de tanta importancia como este para el hombre moderno. No importa el bestseller que salga por ahí, lo más importante es la palabra de Dios, porque tú puedes leer un libro y te puede dar alguna idea de alguna cosa, pero la palabra de Dios puede cambiar tu vida, la palabra de Dios te puede hacer entrar a la eternidad, ¿no? Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, y puede cambiar tu corazón, tus sentimientos. Hace un tiempito conversaba con un muchacho, me decía, no, pero ser cristiano es aburrido. Y yo le digo, ¿te gustaría jugar a las canicas, a las bolitas? ¿No? O sea, para mí eso ya pasó. Ya la vida de aquellos que creen en el cristianismo es aburrido, esa vida para mí ya pasó, pero ellos no han llegado a eso, a lo que Jesús puede darnos en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿no? Entonces nos dice también, su mensaje es tan crucial e imperativo, o sea, es como una orden, que Dios ha pronunciado una terrible sentencia sobre todo aquel que procure alterar su mensaje, ¿no? En otras palabras, la palabra no se puede alterar, no debemos alterarla. Hay una advertencia que al que añade, al que le quita, ¿no? No tendrá parte en la vida eterna, ¿no? Y sigue agregando, una de las tremendas revelaciones que Dios nos hace en este libro es acerca de lo que él llama el misterio de Babilonia, la gran ramera, y como el contenido de ese mensaje podría tener que ver con nuestra salvación. O sea, es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de qué actitud vamos a tener en la vida, ¿no? Y dice aquí, lo analizaremos en este estudio. Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Qué tragedia deja al descubierto la proclamación de los 3 mensajes angélicos, ¿no? ¿Qué tragedia deja al descubierto, ¿no? Voy a ver si, no sé si ustedes están viendo ahora el documento de Word. Si aquí en mi pantalla, me imagino que sí. Dice aquí, otro ángel le siguió diciendo, y el ángel, recuerden que es la iglesia la que tiene que proclamar, ¿no? Ha caído la gran ciudad, Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, nos habla de una ciudad, nos habla que ha caído, ¿no? Entendemos de qué se trata eso, y podemos ir aquí en el comentario de la lección nos dice, aquí está hablando de una Babilonia mística o simbólica. ¿Por qué? Porque la Babilonia real ya no existía más, ya había sido destruida, ya el Señor dijo que no se iba a levantar nada allí, ¿no? Entonces habla de una Babilonia espiritual, una confusión espiritual, ¿no? En Isaías 13, 19 al 21 se declara que nunca más sería habitada. Y allí nos presenta que, donde tengo marcado acá en celeste, ni se morará en ella de generación en generación. Dice el principio del versículo 20, nunca más será habitada, ni levantará allí tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Recuerdo, hermanos, cuando estaba estudiando esto por primera vez hace muchos años atrás, pero no en una lejana galaxia, sino en este planeta Tierra, en otro país, ¿no? Y había escuchado estas palabras. Fui a investigar en las enciclopedias y decía que era una zona que últimamente era difícil vivir allí. Y es una zona que es peligrosa vivir ahí, y que siempre por un conflicto, por una cosa, por otra, no se puede establecer la gente allí en esa zona donde estaba la ciudad de Babilonia. Hasta el museo tuvo que ser abandonado, tuvieron que sacar todas las reliquias que había por los talibanes que avanzaban, ¿no? El ISIS y todo eso, ¿no? Y se sigue cumpliendo hasta hoy día la palabra de Dios, ¿no? Ahora vamos a ir avanzando un poquitito y nos dice, es interesante notar que la Biblia de Jerusalén, que es una de las mejores versiones católicas en el español, la Biblia de Jerusalén está hecha por un grupo, ¿no?, de teólogos católicos que tienen la aprobación, el imprimatur de la iglesia, comentando Apocalipsis 17:5,
dice que Babilonia es nombre simbólico de Roma, o sea, ellos mismos lo dicen, lo tienen muy claro. Y agregan, debido al sentido eminentemente religioso del mensaje de los tres ángeles, debiéramos interpretar esta caída como espiritual o religiosa. O sea, acá no me está hablando de temas espirituales, y así es como tengo que interpretarlo, ¿no? El, el comentario de la Biblia de Jerusalén, de Apocalipsis 14:8, dice que Roma arrastró a todas las naciones al error, ¿no? ¿Por qué? Por ese vino que les dio, que embriagó, ¿no? Dice la pregunta, ¿qué mandato de Dios, qué mandato de Dios a los sinceros que todavía están en Babilonia demuestra que su caída religiosa es grave? Apocalipsis 18, 2 al 4. Apocalipsis 18, 2 al 4 nos dice, aquí tenemos en pantalla, y clamó con voz potente diciendo, cayó la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Mire que es dura la Biblia, es muy dura, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas, ¿no? Y no recibáis nada de sus plagas. Esta solemne declaración divina demuestra que hay personas bien intencionadas dentro de Babilonia, las cuales demostrarán su sinceridad obedeciendo la orden de Dios de salir de allí. O sea, no nos podemos quedar allí. O sea, nos habla de un comercio que no tiene que ver con las cosas de Dios, sino en contra de las cosas de Dios, ese comercio, ¿no? No nos podemos quedar ahí a reformar, ¿no? Sino que de allí tenemos que salir y avanzar hacia adelante. A veces uno dice, no, la iglesia va a cambiar. Esa Babilonia no va a cambiar. Es un poder político, religioso, monárquico, que no hay manera de cambiar eso, ¿no? No hay manera de cambiar eso. Por eso Dios dice a sus hijos, salí de allí, pueblo mío, ¿no? La pregunta siguiente, ¿bajo qué otra figura de degradación Dios nos presenta la iglesia caída? Apocalipsis 17, 1 al 5, ¿no? Vamos a buscar Apocalipsis 17, 1 al 5. Y nos dice lo siguiente, Apocalipsis 17, 1 al 5. A ver si lo puedo... a ver si lo puedo compartir. Apocalipsis 17, 1 al 5. Muy bien. Dice así. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, como que si fuera una visión, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y sobre su frente un nombre escrito. Y recuerden que la frente tiene que ver con el carácter, ¿no? Un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿no? De la tierra, ¿no? Aquí vemos que aparece una mujer.
sentada sobre un dragón. Ya sabemos quién es ese dragón, es Roma. Y en la Biblia, la mujer es un símbolo de iglesia. Vimos esa iglesia pura, blanca, que representaba a Jesús, pero esta mujer vestida de púrpura escarlata que surge de Roma, ¿no? Y el púrpura escarlata eran los colores que utilizaban mucho el ejército romano. ¿Qué más nos comenta aquí, no? Dice la lección, las 7 cabezas son las 7 colinas de Roma, ya lo hemos visto antes, y usted ve que están sentados sobre muchas aguas. Entonces, esas muchas aguas son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, o sea, una iglesia, poder político religioso que llega a un nivel mundial y de una manera universal. O sea, podríamos decir de una manera católica, porque católico significa universal, ¿no? Universal, ¿no? Y en la pregunta número 5 nos dice, desde el punto de vista de Dios, ¿cuál sería la influencia negativa que ejercería la Iglesia de Roma sobre la humanidad, ¿no? Vamos a ver Apocalipsis 17, 2 y 4, dice así, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, ¿no? Y mire, cuando uno está borracho, como que todo está bien, ¿no? Como que el borracho sabe todo lo que sabe es así, y nadie le puede contradecir, y que somos muchos, y que tengo la verdad, ¿no? Pero acá hay que ver la palabra de Dios. El cristiano no trabaja de oído lo que otro dice. Yo le estoy hablando a ustedes, yo le estoy mostrando los textos de la palabra de Dios. Y siempre le digo a alguna persona que estudia la Biblia conmigo, mire, si tiene una pregunta, una duda, usted pregunte, yo le voy a responder en su debido momento, ¿no? Y cuando usted pregunta, más va a aprender. Cuando más pregunte, más va a aprender. Y si alguien le dice algo en contra de lo que estoy diciendo, pregúntele dónde está eso en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia, no? Porque la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, no lo que la gente se le ocurre. Dios nos dejó su palabra, ¿no? Entonces no estamos aquí para como hace casi todo el mundo, ¿no? Que yo lo creo que es así, que creo que es asá, que hay un equilibrio, que tenemos que tener siempre el mal y el bien. No, 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 no. O sea, Dios, el mal es algo que va a ser destruido y nunca más va a existir, ¿ok? Muy bien, ¿no? Entonces seguimos. La iglesia sirve a las naciones, nos dice la lección. El vino de su cáliz son sus doctrinas adulteradas. Con ella ha embriagado a los creyentes, los cuales no perciben dichos errores. Veamos algunos pocos de los muchos ejemplos que lamentablemente hay. Contrataremos la doctrina pura con la adulterada. Va a haber un contraste, ¿no?, entre uno y lo otro para poder facilitar la comprensión, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta nosotros, ¿no? Pero sí, al leer lo que Dios dice y lo que la gente dice, ahí cuando nos damos cuenta cómo realmente las cosas son, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cuál es ese contraste. Dice aquí la doctrina pura, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, regla de fe y doctrina, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, regla de fe y doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16, ¿no? Y nos dice allí el texto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Las cuales nos pueden hacer sabios para salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Deme un segundito que ahí ya me encontré en pantalla, estaba buscándome dónde estaba para poder ver lo que estaba compartiendo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuánto de la palabra de Dios es inspirada? Toda la escritura. La doctrina pura es que la escritura es inspirada por Dios. Un texto muy, muy importante, segunda de Pedro,
1:19 dice, y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones, ¿no? O sea, el apóstol Pedro dice que tenemos como más segura la palabra profética. Pero si usted ve el contexto, se refiere que cuando él vio a Jesús transfigurado, resplandeciente como el sol, escuchó la voz de Dios Padre, vio a Moisés y Elías a su lado, o sea, más seguro de todo lo que Pedro vio es la palabra de Dios. Tremendo, tremendo la importancia que Dios le da a su palabra. Porque uno puede ser engañado por alguna visión, alguna cosa, pero lo que está escrito, como dijo Jesús al diablo, escrito está, escrito está, ¿no? Entonces, la doctrina pura es la palabra de Dios. El vino adulterado son las tradiciones, ¿no? Vamos a leer ahí en San Marcos capítulo 7, versículo 7 al 13. Recordemos que nuestra iglesia cree en las sagradas escrituras. La iglesia romana cree en la sagrada escritura, la sagrada tradición y el sagrado magisterio de la iglesia. O sea, y el magisterio de la iglesia es lo que ellos se reúnen y lo que se le ocurre. Pero nosotros no estamos para predicar lo que se nos ocurre, sino lo que Dios nos dice, ¿no? Entonces ellos tienen tres cosas sagradas, pero cuando el magisterio de la iglesia o la tradición están por encima de la Biblia, apoyan más en la tradición y el magisterio de la iglesia que lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y sobre esto nos advirtió el Señor Jesucristo, porque esto ocurría en el tiempo de Jesús también, y ocurre hoy día. Marcos 7, 7 al 13 nos dice, en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a las tradiciones de los hombres, como el lavamiento de jarros y vasos de beber, y así otras muchas cosas semejantes. Les decía también que bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, ¿no? Pues si Moisés dijo, honra a tu padre, a tu madre, y ahí le comenta tradiciones que iban en contra de la voluntad de Dios en ese momento. Y Jesús les dice en el versículo 13, anulando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esas, ¿no? O sea, si Dios dice una cosa, la tradición no puede decir otra. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 nos dice, estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, el apóstol Pablo estaba asustado que gente seguía otras cosas parecidas, pero no igual. No que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, dice el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, Pablo había dicho que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, había avisado que la iglesia iba a apostatar, recuerdan que lo hemos estudiado eso, ¿no? Pero deja las cosas claras para que nadie pueda caer, para que nadie sea engañado. Versículo 8 de Gálatas capítulo 1, y anóteselo, anóteselo. Más si aún nosotros, o sea, si aún el pastor Sicopiedi, el santo que sea por ahí, el cura que se le ocurra, el pastor que se le ocurra, el rabino que se le ocurra, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, wow, os anuncia otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, si anatema. ¿Saben lo que significa anatema? No lo repita muy fuerte por ahí porque queda duro. Yo soy de decir bajito. Significa maldito. ¡Wow! ¿No? ¡Qué tremendo! O sea, si a mí se me ocurriera predicar un evangelio diferente, estoy bajo maldición. Si a un ángel que desciende del cielo se le ocurre predicar un evangelio diferente, está bajo maldición. Lo dice el apóstol Pablo. Si yo mismo les predico un evangelio diferente, si alguno de nosotros sea maldito, versículo 9 agrega, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema.
Y agrega, porque ¿qué pues busco? ¿El favor de los hombres o el de Dios? Esto yo lo repito de memoria, ¿no? O sea, la gente a veces busca el favor de los hombres, busca acomodar las cosas de Dios a su manera, ¿no? Si tocas y comes, mueres, dijo Dios en ese árbol. No, pero eso Dios es bueno, es amor, ¿qué importa? Un morisconcito, ¿no? Y entró el pecado y la muerte. Acuérdate guardar el sábado. No, yo todos los días guardo para el Señor. Y lo que quiero decir, no quiero saber nada con el sábado. Entonces digo que guardo todo el día con el Señor, pero es una excusa para no guardar el sábado. El cuarto mandamiento escrito con el dedo de Dios, ¿no? O sea, hay que hacer lo que Dios dice, no puede hacer un evangelio diferente, venir con cosas que Dios no dijo, hacer las cosas como a mí se me ocurre, ¿no? Otro punto, vamos a ver ahora sobre el vino adulterado, ¿no? Y la doctrina pura, ¿no? Aquí nos dice, la doctrina pura, Cristo es el único y suficiente Salvador. Cristo es el único y suficiente mediador. El vino adulterado, la mediación de los santos, puede ser la mamá de Jesús, San Pedro, San Cayetano, el que se le ocurra a usted, ¿no? Pero hay un solo mediador, hay un solo Salvador, es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Si buscamos esos textos, aquí Hechos 4, 10 al 12, sabedlo todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, Jesús había, en el nombre de Jesús habían curado, ¿no? Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, era la piedra fundamental de la iglesia, la cual ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación. Y escuche bien, hermanito, amigo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna autoridad designada debajo del cielo en este mundo que te pueda salvar, solo en el nombre de Jesús. Solo Jesús puede salvarte. Primera Timoteo 2:5. Y recuerden que el apóstol Pablo recibió el evangelio no por hombre o por voluntad de hombre, sino lo recibió de Dios el evangelio, ¿no? Y él nos dice en Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6, y usted lo tiene aquí: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros utilizamos otros mediadores, alteramos el carácter de Dios, ¿no? Imagínense que usted es un hijo y tiene un padre que lo ama. Y el padre le dice, ven a mí, ven a mí. Y tú te vas al tío, a la abuela para que le hable al padre. ¿Qué sentido tiene? O sea, tú no tienes que buscar a un santo por ahí que de paso está muerto, y los santos son los miembros de la iglesia, para que convenza a Jesús, para que convenza al Padre. ¿Mm? Tú no tienes que buscar, si la cosa es muy complicada, a la madre de Jesús, de paso descansa en el Señor y lo resucitará en la resurrección de los justos, y tendremos el privilegio de conocerla. Tú no tienes que buscar a la madre de Jesús para que convenza a Jesús, para que convenza al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre lo haré. Todo lo que pidieres al Padre, claro, conforme a la voluntad de Dios y a los propósitos de Cristo, él lo va a hacer y él lo hace. Y él lo hace. O sea, cuando hacemos del cielo el town, ¿no? Que si tengo un problema de luz voy a tal lugar, si tengo un problema de agua a tal lugar, y tengo un problema, ay, si el gato no ladra, ¿no? El gato no maulla, ¿no? Ay, no, a ver, a San Roque, el patrono de los perros, porque los gatos no lo conozco. Ay, mi novia me abandonó por otro, y encima el otro es feo, me siento ofendido, ¿no? A San Antonio, a ver si lo convence. No, hermanos,
a Dios directamente. El cielo no es el town, no manchemos el carácter de Dios, sigamos lo que su palabra dice, ¿no? Olvídense del vino adulterado, olvídense del vino adulterado, ¿no? Otro punto que nos muestra acerca de lo que Dios quiere, la doctrina pura, la fe no anula la ley, ¿no? Hay muchos personas evangélicas que creen que los mandamientos de Dios no existen más, ¿no? Tenemos que entender que los mandamientos de Dios nos condenan, pero no porque nos condenan los mandamientos de Dios son malos. ¿Sabe por qué nos condenan? Porque nosotros somos los malos. El problema no está en la ley de Dios, está en nosotros. Si no hay ley, no hay pecado. Pero Jesús nos libra del pecado y paga por nuestros pecados. Pero que Jesús pague por nuestros pecados no es para que tú hagas lo que se te ocurra y lo que quieras. No peques más para que no te venga alguna cosa peor, dijo Jesús, ¿no? La doctrina pura, como leemos aquí, la fe no anula la ley de Dios, sino que nos describe la conducta ética cristiana que se practica el que ha sido perdonado y justificado por la fe en la gracia. El creyente guarda la ley como fruto de una nueva vida en Cristo, como expresión de amor a Jesús. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La ley no fue cambiada por Jesús. Él no autoriza cambio alguno. ¿Se acuerdan? San Mateo 5, no he venido a abrogar la ley, he venido a ponerla en práctica, mientras que está el cielo y la tierra, y una jota y la ley será cambiada. Por eso el creyente guardará los mandamientos de Dios. Acuérdense en Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El vino adulterado enseña que pueden cambiar la ley, ¿no? Para que enseñan que pueden cambiar la ley, ¿no? Vamos a ver algunos textos que él citado ahí de la palabra de Dios sobre la ley, ¿no? Muy bien, tenemos 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿no? Efesios 4:28, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje, ¿no? 1 Juan 2:3-5, y esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y su palabra no está en él, ¿no? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Estos son los textos que le mostré. Y en Éxodo 20:4-6, dice, no te harás imagen ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo ni en la tierra. Este es otro tema que estamos entrando ahora, que es sobre las doctrinas, sobre lo que es el vino adulterado y es la verdad que Dios dice, ¿no? Entonces vamos a ver ¿qué es eso del vino adulterado en cuanto a esto? La doctrina pura, el segundo mandamiento de la Santa Ley de Dios prohíbe adorar o venerar o rendir culto a las imágenes. Imágenes puede ser una pintura, puede ser un crucifijo, puede ser una estatua, ¿no? Imágenes, ¿no? O sea, el mandamiento prohíbe el hacerlas. No, porque no, pero no, prohíbe el hacerlas. Toda imagen que tenga un fin de veneración o adoración está prohibido. Una cosa es ilustración. Pues la gente, yo tengo libros con imágenes de Jesús, pero nadie en mi casa se arrodilla delante del libro, la imagen de Jesús, y le habla. Nadie en mi casa le pone una vela al libro que tiene una imagen de Jesús. Pero hay otras denominaciones que tienen imágenes de Jesús y la gente va, le habla, le pone vela a pedazos de piedra. Dios quiere que nos comuniquemos directamente a Él, ¿no? Entonces, hay muchísimas declaraciones bíblicas, nos dice la lección, que hablan de lo irracional de pedir auxilio y rendir culto a los objetos inanimados. Y hay muchas, pero vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Isaías 44 me encanta, habla de los formadores de imágenes. Dice, los formadores de imágenes de Talia, Isaías 44, 9-20, todos ellos son vanidad, no tienen sentido. Y sus obras más estimadas para nada sirven, ¿no?
Entonces nos habla de gente que trata de formar un Dios, que ellos son artífices, ¿no? Y que serán avergonzados esos artífices, y que el herrero forja una herramienta, ¿no? Trabaja para fabricar una herramienta el herrero, ¿no? Después la forma con martillos, trabaja y desmaya. Versículo 13, el carpintero tiende la regla, lo señala con lápiz, lo labra con cepillo, le da figura con el compás, ¿no? Lo hace forma de varón, ese pedazo de madera o piedra, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedro y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles bosques del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, ¿no? O sea, utilizan todas esas cosas que Dios creó para hacer una imagen, ¿no? El versículo 15, de él se sirven luego el hombre para hacer fuego y toma de ellos para calentarse, o sea, de un pedazo de un árbol hace una estatua de un hombre y otro pedazo del árbol usan para quemarlo y calentarse el fuego. Pero parece que el que tiene forma de hombre es importante y lo que se quemó en el fuego no tiene importante ese pedazo de madera, ¿no? Entonces os agrega, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se postra delante de él. Quema en el fuego parte del leño, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice, ay, me he calentado, viste el fuego, qué lindo que estuvo esta madera está buena para hacer asado porque es sólida, dura, tarda mucho en quemarse, ¿no? Pero del otro pedazo de madera hicieron un ídolo, ¿no? Y el versículo 17 dice, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. Mi mamá, que es católica, apostólica romana, me contó un chiste, ¿no? Que dicen que tiene algo de realidad, que había un hombre que había hecho una estatua en el pueblo de, no sé, de un árbol de cerezos, ¿no? De un santo, no me acuerdo el nombre. Y siempre le pedía y nunca pasaba nada, ¿no? Y él le dice, pero si a vos te conozco desde cuando eras cerezo, ¿no? Porque ese árbol tampoco le daba nada, ¿no? O sea, no le dio ni nada antes ni nada después. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ninguno, versículo 19, ninguno reflexiona en su interior, no tienen sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus basas cocí pan, hace carne y la comí. O sea, Dios les dice, no tenés entendimiento para, con ese pedazo de madera hiciste cosas, quemaste, ¿no? Y agrega el Señor, hermano, no es lo que digo yo, el Señor. Haré del resto una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, o de yeso, o de piedra, o de oro. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Apreciados, el segundo mandamiento escrito con la ley de Dios, que en el catecismo no está. Prohíbe la fabricación de estatuas y elementos para rendirle culto, ¿no? Y aquí nos dice la palabra de Dios que no hagamos una abominación, ¿no? Tenemos un Dios maravilloso que podemos recurrir a Él, ¿no? Y un texto muy lindo que Jesús nos dice, ¿no? Porque Jesús siempre, Él nos dice las cosas de una manera tan bonita, la mujer samaritana, que está ahí en San Juan 4, 23 al 24, San Juan 4, 23 al 24, ¿no? Y la mujer dice, tenemos que adorar en este monte o en este otro hay que adorar, y podemos decir este ídolo o ningún ídolo, ¿no? Mujer, créeme, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore, ¿no? Eso es lo que busca Dios, que lo adoremos de corazón, ¿no? En espíritu y verdad, ¿no? Que no hagamos cualquier cosa, que lo busquemos a Él, que no estemos con la doctrina, con el vino adulterado, ¿no? Que dejemos el vino adulterado de lado, ¿no? Que lo sigamos a Él de todo
corazón, ¿no? Muy bien, agradecemos a Noemí Rivas que está presente, a Waldina, que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos, ¿no? Y seguimos adelante con la lección de esta semana. La doctrina pura que los muertos están durmiendo. Él dice aquí, los muertos están durmiendo, San Juan 11, del 1 al 14. Recuerdan que Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Los apóstoles dicen, bueno, Señor, si duerme, sanará. Y Jesús dijo, Lázaro ha muerto. Y cuando él va, bueno, vaya, mi bolsito. Tenemos acá el gatito y bueno, ¿qué va a hacer? Estamos en casa de familia, este es Psico TV, ¿no? Y él es parte de la familia. Ya le di unas palmaditas y ya se fue contento, ¿no? Le di unas palamitas, no un chirlo, ¿no? Okay. Muy bien, lo acaricié. Entonces, Jesús ahí les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, ¿no? Pero Señor, si duerme sanará. Y Jesús le dijo, Lázaro ha muerto, ¿no? Y cuando él fue y se acercó, sale una de las hermanas de Lázaro y dice, Señor, si estuvieras aquí mi hermano no habría muerto, pero sé que todo lo que pidas al Padre te lo va a dar. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, el que cree en Jesús puede morir, pero va a vivir, no está vivo, no dice que vive, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice Jesús, ¿crees esto? O sea, uno puede morir, uno va a dormir, uno va a estar inconsciente, pero eso no va a ser eterno, sino en la venida de Cristo va a estar la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquitito. En San Juan 11 lo hemos comentado. San Juan 5, 28 a 29 son las palabras de Cristo, nos dice, no os asombréis de esto, porque va a llegar la hora, el momento, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. Recuerda la venida de Jesús con las trompetas, con que iba a sonar y los muertos en Cristo iban a resucitar primero, ¿no? Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, la esperanza del cristiano está en la resurrección. El 1 Corintios capítulo 15, acá tenemos parte del capítulo, no todo el capítulo, dice que si no creemos en la resurrección, estamos muertos, no tenemos fe y no sirve de nada lo que hagamos. Y nos dice aquí, ahora bien, 1 Corintios 15, 20 al 23, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y presta atención a este texto. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. O sea, la esperanza está en la resurrección, en la venida de Jesús. Y Cristo resucitó. Y el Evangelio según San Mateo nos dice que cuando Cristo resucitó, muchos santos que dormían en el polvo de la tierra, resucitaron después de la resurrección de él y aparecieron a muchos. Y por eso el cristianismo se extendió como un fuego en el pasto seco, ¿no? Por la resurrección. Esos son las primicias de esos santos. No sabemos quién son, creemos como que puede ser de la época de Adán hasta que Jesús vino, ¿no? O sea, por ahí no sabemos quiénes son, pero son las primicias, son los primeros granos que el Señor llevó ante su altar, ¿no? Y luego llevará el resto de los granos de los que son en Cristo, ¿no? En su venida, ¿no? Hebreos 9:27 dice, y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Donde nos dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a cuenta a Dios de sí, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando con la lección, que ya nos quedan 10 minutitos, ¿no? 10 minutitos. O sea, vimos que la doctrina pura es que los muertos duermen, ¿no? Que los muertos duermen, ¿no?
el vino adulterado, el purgatorio, las indulgencias, que los muertos están vivos y los muertos están muertos. O sea, toda iglesia que te da una oportunidad después no es la voz de Dios. Dios te dice si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, las decisiones por Dios tenemos que tomarla en vida y ahora, cuando uno escucha la voz de Dios, porque usted nunca sabe qué va a pasar mañana. Ayer en la tele, mientras que almorzaba, porque lo único que vino un poquito a veces cuando almuerzo, el noticiero, una señora con 7 hijos, ¿no? El esposo salió de la calle, de su trabajo, a un galpón ahí cerquita, y mientras que salía, un ladrón le roba a un ex policía una camioneta, y el policía saca su arma, dispara al ladrón y mata a este hombre trabajador. Y la mujer decía, me quitaron el pan de la mesa de mis hijas. Él era el que me traía la comida. Me quitaron la persona que amo, le quitaron un padre a sus hijas, ¿no? Usted nunca sabe lo que puede pasar. Jesús dijo, en este mundo encontraréis aflicción. Y en este mundo tenemos que entregarle nuestra vida a Dios. Y si nos ponemos en sus manos, dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Nos hemos puesto en sus manos ante los problemas, dificultades que hacemos, nos lamentamos, nos quejamos, hacemos como el pueblo de Israel en el desierto, murmuramos. El cristiano por la fe vive, no vive por vista, no vive por lo que ve, no vive porque le van las cosas bien o le van las cosas mal, vive con la fe en aquel que entregó su vida por él y es real, y sabe que es real, y sabe que es real, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la próxima pregunta. Nos dice el título de la próxima pregunta que Babilonia tiene sus hijas. Babilonia tiene sus hijas. ¿Qué palabras escritas en la frente de Babilonia demuestran que tiene iglesias hijas que comparten sus errores religiosos, ¿no? Apocalipsis 17:5 ya lo hemos leído, ¿no? Que dice madre de las rameras, o sea, porque hay una iglesia madre y están las hijas que le siguen de una manera muy parecida, o sea, pero no como Dios dice en su palabra, ¿no? Entonces dice que está ese nombre, ¿no? Madre de las rameras, ¿no? En la lección comenta, la visión del Apocalipsis revela que Roma es la iglesia madre con hijas que salieron de ella, pero a pesar de haberla abandonado, conserva mucho de su conducta religiosa equivocada. Este versículo nos ayuda a entender que evidentemente Babilonia es una especie de apellido, nombre familiar, por lo que la Gran Babilonia incluye a Roma y las otras iglesias guardadoras del domingo, etc. Esto puede causar admiración, pero Dios revela con claridad, ¿no? O sea, cuando cae la Gran Babilonia, que es Roma, pero está las rameras, sus hijas que le siguen, ¿no? Ahí está el gran problema, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta que nos dice, ¿por qué razones específicas dice Dios que castigará a Babilonia? ¿Por qué razones específicas dice Dios que castigará a Babilonia? Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas naciones del vino el furor de su fornicación. O sea, esos mensajes adulterados, ¿no? Han llegado a todo el mundo. Ustedes ven como gente pobrecita, a veces camina largas peregrinaciones, 70 kilómetros, yo lo he hecho varias veces, cargando una estatua, mujeres que se le revientan las varices, ¿no? Porque quieren cumplir con Dios, cuando Dios nunca pidió eso. Dios nos dice, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te bendecirá, te recompensará en público, ¿no? No hace falta largas repeticiones, sino falta lo que hace falta entregarle nuestro corazoncito al Señor para que lo limpie, lo cambie para bendición, ¿no? Muy bien, ahora
la pregunta 9 nos dice que hay muchos hay muchos que creen que debemos reformar las iglesias que han caído. ¿Qué dice Dios a quienes están en Babilonia? ¿Recuerdan? Salid de ella, pueblo mío. No te quedes ahí para que no seas partícipe de sus plagas. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Dios de amor nos ordena salir de las iglesias caídas en el error? Porque si no recibiremos el castigo que ellas van a recibir. Recibiremos las copas de las iras de Dios, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir de ahí. Dice, Dios, salid de ellas, pueblo mío. Yo sé que no es fácil, que uno se acostumbra y me hace acordar, ¿no? Una mujer que venía en un bus yendo a Buenos Aires, y cuando se viene por el sur de la ciudad de Buenos Aires para entrar a la ciudad, se cruza el Riachuelo. Y Riachuelo, ahí está cerquita la cancha del Boca Juniors, está Caminito, los tangos de Gardel y muchas cosas bonitas, ¿no? Pero nosotros entre los amigos decíamos que en el Riachuelo tú tiras una cuchara y se clava en el agua. O sea, en aquel tiempo, no sé cómo estará ahora, pero había un petróleo, desechos químicos, un olor a podrido. Y tú ibas en el bus hacia Buenos Aires y estabas entrando a Buenos Aires, sentías el olor del Riachuelo y decías, estoy llegando a Buenos Aires. Y un amigo mío, Luis María Trevino, me dice, una señora viajaba en el bus, dice, ay, olorcito a casa. Santo cielo, hermano, ¿no? O sea, olorcito a casa, olorcito a podrido. Pero a veces la gente se encariña con lo que no va, con lo que Dios no nos pide, con lo que Dios no quiere. Dios quiere algo superior, algo mejor para nosotros. Todo lo que Dios pide para nosotros es para nuestra bendición. Dios no te pide algo para que seas triste, te vaya mal, ¿no? O sea, salí de ella, pueblo mío, ¿no? Nos agrega la lección la razón por la cual hay sinceros dentro de la iglesia, de las iglesias equivocadas, es porque ignoran lo que hemos descubierto. Al estudiar la revelación de Dios que está en el Apocalipsis, ellos no la conocen, esa revelación de Dios en el Apocalipsis. Pero permanecen en esas iglesias después de conocer. Si uno permanece en esas iglesias después de conocer la verdad, sería ir en contra de Dios, ponerse como enemigo de Dios. Sería rebelión, ¿no? Y nos identificaría a nosotros con los pecados de Babilonia. Entonces está el delincuente y está el que lo oculta. Y los dos es pecado. Y pecado es, la paga del pecado es muerte. El delincuente tiene más años en la cárcel, el que lo oculta tiene menos. Acá lo que cambia es que uno va a estar más tiempo en el lago de fuga azufre y otros menos tiempo. Pero la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, ¿no? La vida eterna está en Cristo. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es que vamos a obedecer a Dios para salvarnos del lago de fuego, sino porque Él nos ama, es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso Dios nos dice, salí de ella, pueblo mío, ¿no? Y la última pregunta, el título es, siendo leales a la voz de nuestro Señor Jesús, ¿no? Dice, ¿qué instrucción divinamente inspirada dio San Pedro a aquellos que descubrieron que estaban en una iglesia equivocada? Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38, ¿no? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Había una multitud reunida. Muchos de esa multitud habían gritado, crucifícale. Pero se dieron cuenta que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Que la nación judía como nación lo había rechazado. El sistema religioso judío como sistema lo había rechazado a Jesús, el Mesías que esperaban. ¿Por qué? Porque esperaban a alguien que los venga a ayudar materialmente, pero no espiritualmente. Ellos querían vivir con poder y en pecado. Y Jesús en primer lugar nos viene a salvar del pecado, que nos va a ayudar a hacer gran bendición en nuestra vida. Jesús dijo que sabe que tenemos necesidad de pan, de vestido, de abrigo, de cosas,
pero que busquemos el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás se ha añadido. ¿Será que no es tiempo que busquemos a Dios? ¿Será que vamos a seguir hablando de estatuas de piedra que no ven, ni oyen, ni saben, dice la palabra? Y como le dijo el profeta Daniel al rey Belsasar, y al Dios en cuya mano está tu vida, y suyos son todos tus caminos, ¿nunca honraste? ¿Nunca honraste? Dice aquí, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, si hemos tenido una vida equivocada, ¿no? Embriagados por las doctrinas equivocadas, que nosotros no sabíamos, no conocíamos, y por ingenuidad, por querer creer, creímos, ¿no? Pero ahora tenemos la palabra de Dios. Jesús le dice a través de Pedro: arrepentí, o sea, tristeza por el pecado y abandono del mismo, y bautícese. Bautizarse es sumergirse en el agua para salir en el agua. Es un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo para comenzar una nueva vida y unirse a la iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo remanente que espera que el Señor venga. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con estas tradiciones equivocadas que tanto nos gustan? ¿O vamos a ser serios? ¿Vamos a ser maduros? La persona madura toma la decisión que debe tomar porque sabe que es lo mejor para su vida. Yo tomé la decisión que había que tomar. Me costó, pero la tomé, porque fui consciente de que si hay un Dios, a ese Dios voy a seguir. Decidí seguir a Dios y Dios no me defraudó. Él me mostró que es real. Él me mostró que si lo sigo a Él, las demás cosas que me preocupan serán solucionadas por añadidura. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que escuche la voz de Dios. Que si estás en algún lugar donde hay confusión, salí de ahí, pueblo mío. Que converses privadamente conmigo. Podemos acomodar un poquito más tu conocimiento para que tomes esa decisión de unirte a la iglesia de Dios, ¿no? A través del bautismo, y poder esperar a Jesús cuando venga con poder y gloria sobre las nubes de los cielos a buscar a sus hijos, ¿no? El tema de mañana va a ser: ¿quién entrará en la santa ciudad? Yo no tengo ninguna duda de que Dios es real. Y si le entregamos nuestro corazoncito, vamos a entrar en esa santa ciudad. Y yo no me lo quiero perder. ¿Usted se lo quiere perder? Vamos a orar, vamos a orar. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, tal vez en este momento hay personas que estén en el valle de la decisión, o tal vez algunas lo estarán cuando escuchen este video, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje de tal manera para que puedan saber que hay un Dios real que se preocupa por sus hijos, ¿no? Que si lo buscamos a Él, lo ponemos en primer lugar, las demás cosas serán añadidas. Y si no, tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la palabra también nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bendice tu palabra, bendice este mensaje, que podamos compartirlo, que hacer share, que pueda llegar a las computadoras, a un teléfono, a una tableta, a algún lugar del mundo donde hay alguien que está buscando respuestas, y que este mensaje le pueda dar las respuestas que estaba buscando en esa confusión que hay en este mundo. Te agradecemos porque a través de tu palabra no hay confusión. Te agradecemos porque el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, nos muestra a Jesús, que nos quiere sacar de la confusión para entregarnos una vida nueva. Bendice a los oyentes, bendícenos en esta noche, danos un sueño reparador, que mañana, si es conforme a tu voluntad, que nos podamos reunir para seguir aprendiendo de ti, para poder ser mansos y humildes de corazón y hallar descanso y consuelo en nuestras almas. Si hay alguien que nos ha entregado en las aguas bautismales todavía y lo puede hacer,
Si hay un hijo pródigo que se ha escapado del redil, que pueda regresar, porque el Padre siempre le espera. Y a ti, oh Dios nuestro, sea la gloria y la honra por los siglos, siglos. Amén, amén, amén. Hermanos, ahora voy a finalizar acá y voy a pasar a mi Facebook para dar un saludito por escrito a los que se han reunido esta noche. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Seguimos mañana por el mismo canal a la misma hora. Bendiciones.